Bueno, ante todo, buenas tardes. En esta oportunidad tenemos la entrevista al arquitecto Daniel Catano. Es arquitecto egresado de la Universidad San Martín de Porres y también es magíster de la misma universidad. El tema al cual vamos a hacer la entrevista el día de hoy es el metaverso y la metodología BIM, la cual, bueno, estamos viendo que por el progreso de la tecnología y del entorno virtual que se está dando en la actualidad, vemos por conveniente introducir este tema para el curso de Laboratorio de Medios Digitales del quinto ciclo de la Universidad San Martín de Porres. Antes que nada quería, bueno, presentar lo que es el grupo de trabajo, el cual está compuesto por la señorita Briana Rixe, la señorita Ana Escajadillo, la señorita Yanela Santana, el señor Anthony Carguas y bueno, mi persona, Germán Morales, que va a ser en mi caso el moderador. A continuación paso con el compañero Anthony Carguas, el cual va a dar una pequeña introducción sobre el perfil de nuestro arquitecto invitado del día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Tenemos el honor de contar con el arquitecto Daniel Cataño, que es egresado de la Universidad de San Martín de Porres. Buenas tardes, arquitecto. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anthony? Bastante bien. Muy bien. Muchísimas Cuéntenos un gracias, poco más de más bien usted. por la invitación. No, nosotros agradecidos que usted haya aceptado. Y cuéntenos un poco más de usted sobre su trayectoria profesional, por ejemplo. Bien, a ver, bueno, como ustedes han dicho, yo soy egresado de la Universidad San Martín de Porres. Tuve la suerte del quinto, sexto ciclo empezar a entrar al ejercicio, llamemos preprofesional, gracias al aporte de quienes en esos momentos fueron mis maestros, donde entré al campo laboral en el rubro de lo que es obra y construcción, ¿no? Yo siempre quise empezar, creo que como todo estudiante de arquitectura, en la fase de proyectos, diseñar, una de las cosas que más me apasiona y me gusta, pero tuve la suerte de empezar primero en obra, el cual me permitió, en este caso, entender cómo es este método o el proceso constructivo para saber diseñar, o lo que quizás en taller que con mucha creatividad nos explotan los arquitectos en buena manera. Saber que lo que estaba diseñando pues se podía construir. Eso me sirvió bastante. Entonces estuve prácticamente mitad de carrera con captando toda esta información, el cual fue de forma gradual y llegó un momento en el cual decidí ser profesional independiente, dedicándome básicamente a todo lo que es proyectos y construcción, que era lo que yo había en este caso captado, ¿no? Eso me permitió, después de unos años, volver a mi alma mater a trabajar en una oficina de proyectos que actualmente es el Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción, el conocido como IBUC, donde estuve trabajando durante un periodo de casi 5 años, también en el rubro de diseño y construcción y parte de planificación urbana en este caso. Y llevaba los dos temas a la par, ¿no? O sea, trabajaba en la oficina de la Universidad San Martín como proyectista y también tenía mis proyectos personales porque no podía dejar en este caso de hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Y me invitan paralelamente al campo de la docencia. Entonces, yo empecé como docente justo en mi alma mater, por eso que le tengo un aprecio, ¿no? Obviamente a la universidad. Y bueno, era volcar todo lo que a mí me enseñaron, ¿no? Y lo que iba aprendiendo a las aulas, ¿no? Hacer ver que a los alumnos que en este caso la arquitectura, más allá de ser un apasionamiento, divertirnos un poco creando, diseñando, es algo tácito y es algo real. Es algo que uno dice, oye, diviértete diseñando, ¿no? Pero en esa diversión del diseño hay que aterrizar para saber que lo que estás haciendo es para un usuario y justamente ese es nuestro enfoque, nuestro objetivo. Nosotros que proyectamos en 3 dimensiones, tenemos que hacer las cosas para un usuario que tiene ciertas características y necesidades. A partir de ahí, pues, empezó un proceso, en mi caso, de también aprendizaje, porque más allá
ser ya titulado y colegiado. Este es un proceso no solamente de cambios, ¿no? Este es un proceso de adaptación, un proceso de centrarme en que lo que yo aprendí en el campo laboral, por ejemplo, en obra, yo lo iba a replicar, pero las cosas avanzan, ¿no? Las tecnologías avanzan, los procesos avanzan, los materiales también cambian. Lo mismo me pasó en la parte académica, ¿no? En la parte de docencia y metodología. Empecé enseñando como a mí me enseñaban. Y me fui dando cuenta que los alumnos eran distintos cuando yo era alumno. Y los procesos de metodología también cambiaban. La manera en cómo te comunicas hacia un alumno también cambia. La manera en cómo llegas también cambia. Más aún que ahora pues nos hemos enfrentado a una coyuntura de salubridad sanitaria pues que ha afectado a muchos. Ustedes están, si no me equivoco, en 5º ciclo y debo entender que quizás, espero no equivocarme, empezaron de manera presencial su primer ciclo. ¿O Sí, me equivoco? arquitecto. ¿No? No, es correcto. Y hubo un cambio de repente de pasar de primer ciclo a este choque, uy, ahora todo es remoto. Ese cambio fue una adaptación no solamente para ustedes, sino para muchos docentes como quien les habla. Y justamente entra a tallar el medio digital, ¿no? Que es un tema muy importante en este proceso, ¿no? Yo desde mi parte vengo, digamos, en estos casi 10 años de enfrentarme a ejercicios profesionales de diseño, construcción y académicos, compartiendo un poco la experiencia de mi parte, ¿no? En cómo lo veo y obviamente siempre es bueno recibir los comentarios de jóvenes como ustedes y también de recibir de otros colegas, ¿no? Es creo que algo que nos nutre a todos. Claro, arquitecto. Esa evolución que usted habla sobre la docencia, por ejemplo, en el tema tecnológico, sabemos que usted cuenta con un canal de YouTube y ¿es justamente eso que lo convenció a abrir uno o con qué objetivo abre un canal de YouTube? A ver, fue bastante curioso porque cuando empieza este tema de la pandemia, yo trabajaba en otra casa de estudios en donde siempre, pues el hecho de llevar el curso de taller de diseño, que es un curso muy práctico, tú a tú con el alumno y el proyecto en sí, pues hay una relación directa, ¿no? O sea, no hay como ver el trabajo del alumno, ver el plano, garabatear, romper una maqueta o generar una maqueta borrador y que de la noche a la mañana te digan, oye, ¿sabes qué? Vamos a para todo y ahora todo va a ser remoto, ¿no? Y también virtual, porque son dos cosas distintas, ¿no? Pues yo me pregunté, ¿y ahora cómo? O sea, ¿cómo voy a interactuar con un alumno a través de una pantalla en donde a veces de repente pues no es lo mismo, ¿no? Y lo primero que se me pasó por la cabeza fue que conocía una herramienta digital que es un programa, ¿no? Es un programa en 3D que se llama SketchUp, que me pareció muy buenísimo para poder tratar de simular de forma remota lo que iba a ser de forma manual, ¿no? Pero obviamente más allá del programa, porque puede ser que yo lo conozca y un alumno no, lo que sí me pareció interesante es que se generaran plataformas remotas de comunicación, que en este caso es esta que estamos compartiendo ahora, como es el Zoom, como por ejemplo existen otras que es Blackboard, como existe otra que es Big Blue Bottom, como existe Meet, como existen muchas en esta modalidad. Entonces a partir de ello me puse a pensar, ¿y ahora cómo llego al alumno? O sea, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo puede el alumno tener un backup? O de repente esto que se puede olvidar que hacíamos en la clase en vivo, o sea, presencial, y deberían tener un backup, ¿no? Entonces, paralelamente a eso, justamente en esos tiempos, encontré en un canal de YouTube a un docente argentino que obviamente es muy conocido, que es Sergio Manes, que tenía estas cosas, ¿no? Entonces yo dije, oye, ¿por qué no agarrar y dejarle videos cortitos a alumnos como parte de repente de una retroalimentación? Porque creo que lo bueno debe plasmarse para tratar de difundirlo, ¿no? Y empecé de esa manera haciendo cosas pequeñitas, yo bastante un poco
soso o aburrido en los primeros videos, luego me fui soltando un poco. Y eso permitió un poquito, más allá de transmitir lo que yo sentía, me pasó algo curioso con Sergio, porque en un taller de arquitectura yo dejé un caso de estudio, yo estaba haciendo para los alumnos, les pedí, bueno, vamos a hacer un hotel, y planteé un terreno en Barranco. Y justamente mis alumnos tenían esta dificultad de cómo, en este caso, esbozar de forma tridimensional, cosa que hacían en una maqueta física antes, un terreno topográfico complejo, porque tenías que colocar un volumen dentro de un terreno topográfico. Entonces, yo sentía esta especie de dificultad con el alumno y yo decía, vamos, o sea, ustedes son más jóvenes que yo, obviamente, si ustedes tienen muchas posibilidades de ver alternativas, y si ustedes no lo pueden resolver, yo voy a intentar resolverlo, ¿me acuerdo? Me acuerdo que me amanecí, invertí de tiempo entre investigar entre 3 horas y dije, oye, lo logré hacer. Si yo lo puedo hacer, ¿por qué mis alumnos, en este caso, no me cuestionaba? ¿Por qué les es tan difícil? Han nacido igual que quien les habla, con la tecnología ahí a la mano. Y dije, bueno, voy a ayudarlos y voy a hacer un video, obviamente, de cómo resolví el caso. Y cuando estoy por lanzar el video tutorial, Sergio lanza un video de cómo hacer el terreno topográfico, en donde una de mis alumnas en un grupo de Facebook publica cómo hacer esto, y a él le pareció interesante como tema de trabajo, y justamente menciona el taller que tenía yo a cargo, y para mi sorpresa me menciona a mí en el video de topografía. Me pareció buenísimo, más allá de la alegría de la mención, fue la alegría de que mis alumnos trataran de, en este caso, ver posibilidades de cómo resolverlo. Tuve la oportunidad de conversar con Sergio, tuvimos una especie de conversación muy, muy corta, agradeciéndole que justamente esta difusión de temas educativos, en este caso, se apoyen de plataformas como YouTube, o por ejemplo los videos que hay ahora en Instagram, videos cortos, o en Facebook, ¿no? Esto creo que le sirve a muchos alumnos, este tema motivacional de algunos docentes también, de no venir y decir, mira, esto es así, así va a ser. En mis tiempos venía el profe o el arquitecto y te decía, vamos a hacer un hotel, tú ve. Y uno tenía que ir a los libros, tenía que ir al reglamento, o buscar revistas, cosas que antes, hoy en día ya creo que muchos de ustedes no ven revistas, ¿no? Ven todo lo que es otros campos. Espero equivocarme, ¿ya? Y hoy en día dejar documentación digital en una plataforma me parece un aporte del cual pues, creo que el alumno debería tomar, no solamente para seguir, digamos, una orientación del material que hay en YouTube, sino ir más allá, es como un trampolín, ¿no? Es como una especie de base para que tú, ¿por qué no tú que resuelves el caso apoyándote de un video, dejes el tuyo? Y así sucesivamente muchos van aprendiendo todos de todos. Es la intención. Es por eso que yo decidí seguir con esto, para apoyar justamente también las clases. Porque obviamente a un alumno de repente, por conectividad remota, fallas de internet, se pierde la clase y no la entiende. Y verse una clase de 3 horas no es lo mismo que ver un resumen de 10 minutos. Esa fue la intención un poco de tener este match o cosas, diversos temas de arquitectura, ¿no? Muy bien, arquitecto. Es bastante interesante, la verdad. Muchos de nosotros quedamos sorprendidos con su trayectoria profesional y cómo este tema también ayuda a muchos estudiantes como nosotros. Muy bien, antes de comenzar tenemos unas palabras de Mark Zuckerberg, quien es CEO y cofundador de Meta, que es justamente del tema que estamos hablando. Y es el siguiente, podemos pensar en el metaverso como una internet incorporada, donde en lugar de solo ver contenido, estamos en él. Y ahora sí podemos comenzar con la entrevista. Díganos, arquitecto, ¿qué es para usted el metaverso? Bien, mira, yo entiendo este tema del metaverso que salió por el tema de Mark Zuckerberg y toda esta visión que él tiene, digamos, acá
futuro, ¿no? Lo entiendo como un entorno virtual, ¿no? Como un entorno virtual donde uno interactúa. Los seres humanos pueden interactuar de diferentes maneras, ¿no? Económicamente, socialmente, a través de un avatar, ¿no? A través de un propio avatar que quizás en algunos aplicativos móviles, quien no ha creado un propio avatar, pero estos avatares no interactúan en una especie de entorno virtual, ¿no? Entonces, esto para mí, y creo que está en exploración todavía en el campo de la arquitectura, me parece muy interesante porque al ser un entorno, creo yo, virtual, la proyección como arquitecto que uno tiene, pues va a ser muy amplia y quizás infinita y hasta no sé si sea utópica. Creo que puede ser utópica. No puede haber alguien que te diga en un entorno virtual, es imposible construir esto, a menos que más adelante a este entorno virtual le coloquen unas codificaciones que te digan que el entorno virtual tiene cierto nivel de gravedad, como nosotros lo tenemos, que no te permita hacer cosas utópicas o constructivas, ¿no? Que es un entorno que no se ha explorado todavía y está en proceso. Entonces, esto me parece interesante porque cuando nace el tema del metaverso, yo lo relacioné automáticamente con un flujo de trabajo que tengo con mis clientes. ¿Cómo es esto? Nuestros clientes no entienden todos planos, que es un papelito, es un papel X con unas líneas, y no todos entienden un plano. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía o hago en realidad? Es a través de un programa tridimensional hacerle ver, poniendo un monigote, por ejemplo, ¿no? Una personita, hacerle ver a mi cliente cómo va a quedar su espacio. O sea, yo le digo, este eres tú, te pongo acá y te hago recorrer tridimensionalmente, como una simulación, en ese espacio. Obviamente el metaverso no tiene mucho con esto, pero es como una especie de analogía, porque qué bacán sería agarrar, ponerme uno solo lens, tengo una reunión con un cliente, oye, tenemos una reunión, cada quien con su solo lens, y nosotros como avatares entramos ahí y yo, como pasa en la película esta de Iron Man, tac, 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 empiezo a configurar, muevo esto, tac. Eso me parece alucinante y no es una cosa extraña en este mundo. No, esto se puede dar y se viene dando. Una de las cosas que hace unos 3 años tuve la oportunidad de explorar justamente este sistema de HoloLens. Estos HoloLens donde tú te pones, y en este caso con unas codificaciones, tú vas moviendo, paseándote por un entorno virtual. Y estoy seguro que de acá, bueno, pero yo no sé cómo sería nuestro entorno, pero me imagino que a unos 10 años la carrera de arquitectura pueda hacerse de esa manera. Y creo que esta pandemia deja la posibilidad de seguir estudiando de forma presencial y remota a la vez. El hecho de entrar en un entorno, para mí, en este tema del metaverso, en un entorno virtual, donde tú en este entorno virtual puedas pensar, diseñar, crear, hacer ver a un usuario cómo es lo que quiere proyectar, pues es bastante válido, ¿no? Algo que creo que puede ayudar mucho a un usuario a entender cómo queda su proyecto. Y esto es una de las cosas que yo considero muy valiosas, ¿sabes por qué? Porque tengo muchos colegas muy respetados por mí, obviamente, y respeto las opiniones de todos, es que a muchos no les pagan el proyecto. Ustedes, por ejemplo, estudian 5 años, crean, ¿no? Su diseño, pero el cliente no viene y te dice cuánto cuesta tu diseño. El cliente viene y te dice cuánto me cuesta construir. Es más, te dice cuánto cuesta un dibujito, y nosotros no hacemos dibujitos. Y es porque ellos no ven, no ven que hay una intención de ver cómo queda un proyecto antes de invertir un dinero. Y esto de acá, este tema del metaverso, que es muy amplio, obviamente, es una posibilidad digital para que el cliente sepa el valor, creo yo, que tiene un proyecto para construirlo, sea en el mundo real o de repente más allá, de repente imagínate, Anthony, que tú te compres pues un terreno, no sé, aquí en una playa
y ahora más adelante, en unos años, ya el terreno no es real, si no te compras un terreno virtual y construyes en un terreno virtual, porque vas a vivir en un terreno virtual. Y eso es bacán, bacán porque, o sea, estás en, como que en otro, en un mundo en paralelo, ¿no? O sea, el arquitecto diseña en el mundo real y por qué no en el mundo digital, en el mundo virtual, está muy bien. Pero siempre creo yo haciéndole ver a un usuario cómo es el proyecto, ¿no? Que entienda esta creación de espacios. A eso va un poquito mi idea con este tema. Es bastante interesante, arquitecto, todos esos temas que comenta usted sobre cómo se abre el metaverso para la arquitectura, cómo eso también se puede complementar. Pasamos a la siguiente pregunta. Es, ya de manera más directa, ¿considera usted que el arquitecto debe participar en la construcción del metaverso? Y si es así, ¿cuál sería su participación más clara? Bueno, la construcción de un entorno virtual no, o sea, yo creo que es multidisciplinario, ¿no? Nosotros formaríamos parte de ello, pero hay muchas disciplinas entre la informática, la electrónica, X cosas que van a formar parte de crear un mundo virtual. La participación nuestra en esta especie de entorno digital, eh, básicamente, como creo que me voy a basar justamente en lo que mencionaba anteriormente, es como hacer ver a un usuario la importancia de que entiendan cómo es un espacio antes de ejecutar algo. Para mí eso es importante. Yo lo veo de esa manera. Creo que el metaverso le hace ver a los clientes esto, que antes y muchos de ellos no consideran necesario, ¿no? Básicamente por un tema económico, creo yo. Por ahí va un poquito mi respuesta en esta pregunta. Muy bien, pasamos entonces a la tercera pregunta. ¿Usted considera que el arquitecto tiene posibilidades de trabajo en el metaverso? Por supuesto. Por supuesto que sí. Estoy seguro de que acá en 10 años, como te mencioné hace un momento, muchas personas van a comprar, ponte lotes virtuales en este sistema. Es el mismo caso del tema del Bitcoin, ¿no? O sea, el tema del Bitcoin es algo similar. Muchos dicen, oye, el Bitcoin es una moneda digital. O sea, porque muchos estamos acostumbrados a la moneda física, ¿no? Y el metaverso para nosotros va a ser una interfaz, un entorno virtual donde no solamente hay personas, sino hay lugares reales, virtuales, obviamente, ¿no? Y obviamente habrá proyectistas, arquitectos virtuales que se especialicen en esto y que construyan en terrenos virtuales o que proyecten en terrenos virtuales, ¿no? O sea, ese mundo es como ahora está muy de moda este tema del multiverso y tantas cosas, ¿no? Así, eso es lo que considero, de todas maneras. Qué cool, la verdad, muy genial considerar todo este tema bastante abierto. Tiene bastante sentido que se compare con el tema del Bitcoin. Cuarta pregunta. ¿Cuál debería ser la formación del arquitecto para participar en el metaverso? Un ejemplo podría ser cambios Uy, curriculares. sí, lo que pasa es que creo yo que, no creo, estoy seguro. A ver, una escuela de arquitectura tiene una malla curricular que hoy en día está sesgado a un proceso, digamos, que viene desde ya hace muchos años atrás, en donde pues todo es en un campo real. Hay algunas escuelas de arquitectura que están implementando laboratorios y medios digitales, en este caso para entender eh, que los procesos de elaboraciones de proyectos sean compatibles unas entre otras, pero siempre para el campo real, ¿no? Y la inversión que las escuelas de arquitectura hacen en estos laboratorios de medios digitales es obviamente para avanzar y creo yo que el cambio curricular que pueda tener la escuela debería apuntar a hacerle ver al alumno las diferentes variables que tiene hoy en día en el mercado para producir, ¿no? En este caso, un proyecto
pero interactuando con estos medios, ¿no? Haciendo la simulación, en este caso, entre especialidades, ¿no? Que diga, oye, esto sí puede funcionar, esto arroja un producto arquitectónico que se puede ejecutar en determinado tiempo, ¿no? Es lo que se conoce hoy en día como la tecnología BIM, ¿no? Antes pues era este tema de cada especialista hace su chamba, llamemos así, ¿no? El arquitecto con sus planos toma, ingeniero, el ingeniero viene, toma con sus planos y como son elementos individuales al momento de la construcción, unos superponen en otras y empiezan a salir cosas, oye, esto no es compatible con esto, y eso uno se daba cuenta en obra recién, o quizás previo a la obra. Pero con la tecnología BIM, que es algo que considero las escuelas de arquitectura deben apuntar, pues esto se va simulando desde antes, ¿no? O sea, preparándote desde antes. Y creo que muchas casas de estudio están con este interés, ¿no? Con este interés. Y bueno, considero que, mira, te soy sincero, Anthony, una casa de estudio de arquitectura que acá entre 3 y 5 años no apunte a esto, pues se está quedando. Se va a quedar obviamente en un tiempo desfasado al cual se nos viene. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Cuál sería el aporte del arquitecto en el mundo del metaverso? Wow, yo creo que el primer aporte es que este cambio de chip, hacerle ver a las personas esta posibilidad no sé si de inversión, sino de apuesta, ¿no? Por en este caso tener un producto que se pueda llamar digital, que le va a generar de repente un bien. Mira, eh, voy a hacer una especie de comparativa. Yo tengo clientes que me piden, en este caso, diseñar algunos proyectos de inversión, ¿no? Un caso particular, por ejemplo, departamento. ¿Para qué? Para alquilarlos y obviamente ellos generen ingresos, ¿cierto? Entonces, si ya lo llevo al campo, digamos, digital o virtual, el arquitecto podría hacer lo mismo, en este caso, en esta especie de interfaz o escenario. Porque lo que tú generes, diseñes, le va a generar rentabilidad a un usuario. Todo aporte, ¿no? Más allá de la parte estética, más allá de la parte funcional que nosotros tenemos, también es económica. Porque estoy seguro, Anthony, Briana, Germán, y todos tus compañeros, que ustedes, cuando terminen la carrera, van a buscar una ¿qué? Un retorno de inversión. Entonces, en este campo del metaverso, ¿no? Tú como profesional que te puedes capacitar vas a dar un retorno de inversión, una facilidad económica de inversión a un usuario. Puede ser un aporte, ¿por qué no? Muy bien. Sexta pregunta. ¿Considera que la metodología BIM tendría una intervención o injerencia tal vez en el metaverso? Y si es así, ¿cuáles serían? Bueno, es una pregunta muy, muy difícil, creo yo, de determinar. Hoy en día podría hablarte de la metodología BIM en este campo real, porque obviamente el campo real acoge especialidades físicas como las ingenierías, que tienen que ver con cálculos, con resistencias, compatibilizados con arquitectura, compatibilizados con instalaciones. En el tema remoto, yo no sé qué tanta injerencia podría tener. Podría funcionar de repente con ciertos parámetros de la tecnología BIM, ¿no? Pero quizás funcionen, no sé si similar o muy distintos, porque son entornos diferentes. O sea, yo me pongo a pensar en lo siguiente: en nuestro campo real nosotros tenemos un peso, tenemos una gravedad, tenemos un entorno que puede ser natural, que puede ser urbano. En, en un metaverso, tú puedes cambiar así un entorno. O sea, si a ti se te antoja agarrar y un día, oye, ¿sabes que estoy en la playa? Va. O si estoy en el bosque, listo. En cambio, acá no. Entonces, en la tecnología BIM, donde compatibilizas incluso hasta materiales, de repente es diferente. O sea, como es un campo nuevo,
es muy complicado darte una respuesta u opinión personal, ¿no? Ante esta pregunta. Sí. Bueno, entonces pasamos con la siguiente pregunta. En su opinión, ¿podría existir un metaverso BIM? Quizás la respuesta la he dado anteriormente, pero no la descarto, ¿no? Porque obviamente si en la parte, llamemos el mundo real, existe, creo que un metaverso puede tener una tecnología similar, ¿no? Y bueno, eso no se aleja al campo de la ciencia ficción, lo hemos visto en películas también, así es que no podría decir que no podría existir, ¿no? Es válido apoyarnos de la parte de la ciencia ficción que uno dice, oye, esto es imposible, y en realidad no, ya se está dando. Hace muchos años decían, pues son películas, y hoy en día se está introduciendo, ¿no? Y lo estamos viendo, lo vamos palpando y gradualmente seguramente para esto será normal para muchos, ¿no? Claro, ya es un tema más actual, ya no es algo que Claro, en el pasado se veía como tal vez imposible. utópico, ¿no? Sería Sí, utópico prácticamente, como sueños de personas que simplemente hacen ilusiones o ficción, simplemente. muy bien. Entonces, en su opinión, ¿cuáles serían las diferencias de la arquitectura comparando, por ejemplo, el mundo real con el mundo del metaverso? Creo que la principal diferencia está en el tiempo. Porque en un mundo real, cuando yo necesito construir y diseñar algo, necesito, en este caso, depende de la envergadura del proyecto, un tiempo de producción y un tiempo de ejecución. Quizás el metaverso acorte muchísimo esos tiempos, por ser un mundo, un entorno virtual, un entorno en donde si yo conozco un software que me permita trabajar en el metaverso, según mi experiencia en ese modelo, en ese software, yo voy a producir más rápido. Y sobre todo, lo puedo construir más rápido, porque es un mundo virtual. Es como cuando, a ver, no sé, existen estos juegos donde tú vas construyendo una especie de castillos, torreones, cositas así, estos juegos en red, ¿no? Pues construir una fortaleza en un juego en red es menos de 15 minutos. Hazlo en un mundo real. ¿Cuánto te vas a demorar? Te vas a demorar un montón, un tiempo muy prolongado. Es más, en esta especie de juego en red, tú ni siquiera a veces planificas, o de repente sí, oh, no, acá pongo la torre, pongo esto, y vas creando en ese momento, y si se te ocurre moverlo, lo mueves, si tienes que poner otro, lo pones, ¿no? Entonces, incluso vas pensando en ese momento. Yo creo que la principal diferencia viene a ser los tiempos de producción y ejecución, tiempos de respuesta de este tipo de proyecciones que podemos hacer. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál cree que sería el desarrollo de la arquitectura como profesión en el metaverso? ¿Usted consideraría que el ecosistema BIM ya ayuda en ese desarrollo? A ver, ¿cuál sería? Vamos a analizar esta una pregunta Sí, es bastante muy compleja, complicado. Sí, aparentemente, ¿no? ¿Cuál sería el desarrollo de la arquitectura como profesión en el metaverso? Eh, Mira, no me extraña que exista más adelante como una especie de especialidad, ¿no? Es como que, como bueno, nos pasa a nosotros los arquitectos, ¿no? Eres especialista de repente en paisajismo, en construcción, en proyectos, ¿no? Se abrirá uno netamente del arquitecto virtual, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, el desarrollo de este perfil profesional o esta especialidad tendrá, digamos, unos estándares, conocimientos tecnológicos, manejo de repente de tecnologías BIM o tecnologías como se llamen de ese metaverso, temas de gestión para ese mundo, o sea, de que se va a dar o se puede dar sería interesantísimo. O sea, me imagino, mira, una maestría en arquitectura metaversal. Me estoy inventando algo, ¿no? Me estoy inventando algo. En donde pues cambia todo lo que tú estás acostumbrado a ver en un mundo real. O sea, como profesión creo que forma parte para nosotros como una rama más, ¿no? Es como una rama adicional, no es una rama diferente, creo que es una rama adicional. Y obviamente el ecosistema BIM que funciona en este mundo real
podría funcionar en ese mundo también bajo otro nombre o bajo otras compatibilidades, porque te digo, o sea, ese mundo va a tener otras situaciones, otras condiciones. Acá hablamos de condiciones físicas, esas son condiciones virtuales. Entonces existirá también algo relacionado con el BIM que permita aligerar los procesos de respuesta de proyectos en ese universo o en ese ecosistema virtual, llamemos así. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta entonces. ¿Cree usted que se tendrá mayor libertad de trabajo en el metaverso? Sí y no. Sí, porque creo yo que puedes diseñar lo que quieras y como quieras y explotar toda tu creatividad, ¿no? Hasta que alguien venga y te diga, oye, ¿sabes qué? En este metaverso, como pasa, por ejemplo, en las casas de playa o en las playas, acá las viviendas tienen tanto nivel y todas son blancas. Hasta que alguien ponga un límite en el metaverso, nuestra creatividad puede volar. Y te dije no porque depende mucho de esta libertad del conocimiento tecnológico. ¿Qué tanto conoces tú? Porque a veces uno termina limitándose por el conocimiento del programa. ¿A qué me refiero? En este mundo real, por ejemplo, algunos chicos, donde yo he recibido alguna crítica de avance de proyectos, me dicen, profe, no lo avancé porque no sabía cómo hacer esto. En realidad es que no es que no lo sabías, es que en realidad es que no supiste cómo operar en el software. Entonces yo le digo, pero ¿dónde queda la parte, digamos, sensorial? Tienes una mano, puedes agarrar un plumón, un lápiz y un lienzo o un papel y esbozar. Porque si vamos a pensar netamente en tecnología, estamos quitando toda esta parte muy nata del proyectista, del arquitecto. Mucho depende de cómo nosotros no solamente manejemos un software, sino que lo conozcamos y no perdamos este valor sensorial nuestro. Y así sea un mundo virtual, siempre va a tener un valor sensorial, porque de aquí viene la idea, no del computador y no del software en realidad. Por ahí un poquito esta opinión. Interesante, la verdad. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que sean las limitaciones del metaverso el día de hoy? La conectividad. Cuando tú pierdes conectividad o estabilidad en un mundo virtual, dependemos mucho de la banda ancha, del tema del internet. Y si nosotros no tenemos, en este caso, y no depende de a qué compañía tú le estés pagando por un servicio de internet, sino que las telecomunicaciones del país, o sea, todo el país tiene digamos, una red, tómalo como una especie de unos cables, ¿no? Que están dispuestos en el territorio nacional, sea por tierra, por aire, satélites, etcétera. Si esas telecomunicaciones no terminan de afianzar una estabilidad, pues nuestra interacción con este metaverso puede caer. Tú puedes estar de repente, Antonio, diseñando, qué bacán, ¿no? Y si seguimos con este mismo sistema de telecomunicación, pues tus tiempos se pueden alargar, se cae. Lo que nos ha pasado muchas veces, seguro, oye, se cayó el sistema de la universidad por no generar las notas. Se cayó el sistema del banco BCP que se para cayendo a cada rato, ¿no? Y cualquier otra persona puede colgar un sistema. Para mí la limitación es la estabilidad de las telecomunicaciones o seguridad remota, seguridad virtual, llamamos así, ¿no? La seguridad virtual, cómo manejarla, ¿no? Muy bien. En su opinión, en el proceso colaborativo de la metodología BIM, ¿cómo se realizaría este metaverso? O sea, ¿cómo se realizaría todo esto en el metaverso? Como por ejemplo tenemos la presencia, la interporalidad. ¿Cómo lo imagino? O sea, mira, a ver, primero, en la metodología BIM hoy en día, a diferencia de hace muchos años donde en una mesa de diálogo estaba el arquitecto, el ingeniero, los especialistas, cada quien con sus planos y mirando, viendo, rayando, cada quien independiente y a la vez juntándose. Con el BIM no es así.
con el BIM que manejamos ahora es que cada especialidad en un archivo, ¿no? En un Canvas, eh, insertan sus productos y este software, ¿no? Empieza a detectar anomalías, ¿no? Y hay esta interacción en donde de forma sincrónica los profesionales determinan qué cosas van cambiando. Pues en el tema metaversal me imagino que puede ser similar, ¿no? Porque ahora no lo determina en este caso necesariamente el programa, que sí es muy de apoyo, como por ejemplo Revit, Archicad, ¿no? Sino que la interacción entre los profesionales puede ser la misma, ¿no? ¿Por qué no? O sea, siempre va a ser un tema colaborativo, siempre va a ser un tema de multidisciplinario. Quizás ya no tan presencial, ¿no? Ya no tan presencial, sino este manejo a distancia, este manejo remoto, este manejo de simplemente meter nuestra información o los datos a un software que determina, ¿no? Determina si es que hay alguna anomalía de incompatibilidad. Creo yo que ahí de repente podría tener algo similar. Pero como te repito, en el campo del metaverso no sabemos las condiciones que podamos tener. Nosotros sí sabemos condiciones reales, en las condiciones de esta interfaz o ecosistema virtual, las iremos aprendiendo, descubriendo en el tiempo, ¿no? Como cuando creo que la NASA envía, no sé, pues algunas expediciones a algunos puntos fuera de un ecosistema y van descubriendo en el camino, ¿no? Si es de un estado gaseoso, de un estado sólido. Lo mismo nos va a pasar a los arquitectos en este ecosistema en sus inicios. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo el metaverso nos ayudará a llegar a más clientes? No sé, la verdad. Yo lo que, lo que siempre les hago ver a conocidos, amigos, alumnos, a profesionales, es que, mira, para que tu cliente esté satisfecho, tú tienes que ponerlo al cliente en el lugar o en el espacio y que él sepa cómo queda su producto antes que haga un sol de inversión. Y si eso lo hacemos con software como por ejemplo 3D Max, no sé, pues AutoCAD 3D, SketchUp, si yo le hago entender a un cliente la importancia de que pague un proyecto, porque él va a saber cómo es ese espacio, yo lo pongo en ese espacio, le hago girar, mira, esto queda así, esto va por acá, vas a tener esto, este es el modelo tal, pues no le va a extrañar que venga y él se compre algo en el metaverso y que tú le diseñes algo así, porque lo vas a acostumbrar. El acostumbrar a un cliente a que nuestro rol como proyectistas es tan importante para que no se dé cuenta después que así quedaba, que así era, y es porque no invierten en un proyecto, porque no conocen qué es un proyecto, porque nadie les enseñó a la importancia que tiene un arquitecto versus a veces un maestro de obra, muy respetables todos, pero que el maestro de obra, o hasta a veces un ingeniero, que eso modula estructuralmente, no le hace ver al cliente tantas cosas que nosotros manejamos, como la parte sensorial. Entonces, si uno desde ya, en el mundo real, le hace ver eso al cliente, que tú lo puedes posicionar con los software que tenemos, pues en la parte metaversal va a ser mucho más fácil. Y ese cliente le va a decir a otro cliente, oye, trabaja con el arquitecto Carguas, porque él trabaja de esta manera, te va a hacer ver cómo es esto. ¿Te das cuenta? Y él lo dice a otro y a otro y a otro y se difunde y nosotros los arquitectos somos muy importantes. Bueno. Bien, pasamos con la siguiente pregunta. En su opinión, ¿qué abanico de servicios se podrá ofrecer dentro del metaverso? Creo que todos menos lo que son servicios, ¿no? O sea, me refiero a servicios personales. O sea, las necesidades que uno tiene. Hablo de, por ejemplo, un baño. No sé, me imagino diseñando para el avatar de una otra persona y tendría la necesidad de poner un baño, si es que este avatar no tiene unas necesidades fisiológicas, ¿no?
Hay servicios que de repente no. Servicios de almacenaje doméstico, por ejemplo. O quizás sí, no sé. Lo primero que se me ocurre es la parte de servicios personales, ¿no? Servicios personales. Obviamente no podría decir almacenaje porque pues hay tipos de, no sé, pues qué pasa si tengo que diseñar un aeropuerto en este mundo de metaversal, ¿no? Porque mi avatar quiere en este caso ir a otro lado y no sé. Lo primero que se me ocurre en esa parte, ¿no? Es muy natural nuestro, ¿no? Fisiológico, vamos a decir. Bastante interesante. Muy bien. Continuamos con, ¿cómo crees que se modifican los modelos de negocio para los arquitectos en el metaverso? Qué pregunta tan interesante, porque lo primero que se me ocurre es cuánto cobrar, ¿no? O sea, ¿cuánto cobra? O sea, yo cobro por diseñar en el mundo real, pero ¿cómo cobrar en el tema metaversal? Tendrá, digamos, un rango económico, pero eso lo vamos a ir descubriendo gradualmente, porque no te podría decir si es más o menos. Si hablamos de negocio, va a ser el tema de inversión, primero de tiempo, de conocimientos. Es una pregunta muy complicada de responder, te soy sincero, porque por eso partí con otra pregunta. O sea, ¿cuánto te cobro si te diseño en este ecosistema digital? ¿O cuánto es tu retorno de inversión? Porque de repente me pagas con Bitcoin y yo no sé, ¿no? O sea, es algo que iremos descubriendo gradualmente, hasta que se establezcan unos estándares, ¿no? Así como acá, en el mundo real, le dicen a un arquitecto, oye, ¿cuánto cobras? Dice, bueno, yo cobro por metro cuadrado. Entonces, no, yo cobro por espacios, ¿no? No, yo no te cobro, pero dame la obra, ¿no? O sea, hay diferentes estándares, ¿no? Ya establecidos por aquí. Muy bien. Con esa última pregunta hemos finalizado la entrevista sobre el metaverso y la metodología BIM. Muy agradecidos con usted, arquitecto Daniel, por brindarnos de su tiempo y conocimiento para el desarrollo de la misma. Esperamos contar con usted para futuras entrevistas. Muchas gracias.